buen día, mis queridos radioescuchas. Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Es un placer estar aquí en Valora Radio. Hace poco, prácticamente un par de días, nuestra querida Lupita Venegas nos mandó un mensaje sobre algunas de las líneas generales que trabajamos aquí todos los conductores de programas, la misión y el propósito para el cual estamos nosotros aquí. Y la verdad, estoy muy contento una vez leído este itinerario que todos los que formamos Valora Radio queremos vivir para todos ustedes que amablemente nos escuchan y comparten los programas. Bueno, pues decirles que efectivamente contentos de servirles y de prepararnos con el estudio, el conocimiento, la experiencia también, pero también el deseo de transmitir algo que hemos recibido, no que tenemos, que es esa gracia, ese don de Dios que tenemos que todos que compartir. Tú que me estás escuchando, que estás sintonizando ahorita las redes sociales y el programa de Valora, pues anímate también a descubrirlo y a través de descubrir esto, transmitirlo a todos tus seres queridos y incluso a todas aquellas personas con las que no tienes ni siquiera contacto. ¿Para qué? Para que le demos la vuelta a este mundo tan lleno de confusión y lleno de egoísmo, lleno de, pues hasta cierto punto de maldad, pero que sabemos que en el fondo ha sido creado y ha salido de las manos de Dios y es para que algún día esto se torne como está diseñado en un momento dado. Pero cada uno de nosotros tenemos la misión de poner nuestra parte y conectarnos con ese deseo sabio de nuestro Padre Dios en el cielo, que de alguna manera, respetando la libertad de sus hijos y de los que incluso no se consideran sus hijos, que son simplemente seres humanos en este planeta, también deben de contribuir para el bien de la sociedad, de la humanidad en general. Por eso es que hoy he querido dedicar este programa a compartirte algunas experiencias de estos 3 libros sobre cómo puedes tú cumplir el propósito de tu vida. Evidentemente, todos antes de eso debiésemos de tener un propósito de vida, pero a final de cuentas, si no tienes un propósito de vida, yo lo que te podría decir es, sí lo tienes. A lo mejor más bien no lo has descubierto, no has trabajado con entusiasmo y con inquietud sobre qué es exactamente lo que tienes que cumplir como meta y propósito de vida en estas décadas que te toca vivir a ti y que me toca vivir a mí, porque no es más que eso, décadas. ¿Cuántas décadas vamos a vivir en este planeta? 10 décadas te gusta, ya sería demasiado, pero bueno, las que vivamos hay que encontrar el propósito de vida que tenemos que trabajar para precisamente intrínsecamente, fíjate querido Radio Escucha, el propósito, cumplir tu propósito de vida, a final de cuentas es encontrar la plenitud y la felicidad y transmitírsela a todos cuantos más puedas, porque en el fondo, lo veremos más adelante, al final del programa, con las ideas de Steve de Anuncio, el propósito del alma, ¿verdad? Que ya está inscrito en la naturaleza, pero que toca a cada uno de nosotros especificarlo y también aumentarlo, descubrirlo y potenciarlo para beneficio, repito, de la humanidad y de el prójimo, esta gente inmediata que vive junto a ti, a la cual tienes que hacer muy feliz, porque eso es lo que necesitamos para ir teniendo en círculos concéntricos una plenitud de vida total. Pero bueno, comencemos un poquito con las ideas de este estupendísimo autor, pragmáticamente, un pensamiento pragmático, pero también yo diría hasta cierto punto místico, porque Napoleón Hill en su pensamiento me parece que ha profundizado, ha llegado a entender cómo funciona la mente, cómo funciona el ser conectado con la mente, pero también conectado con el creador, ¿verdad? Él le llama la inteligencia infinita, pero bueno, llama mucho la atención, porque yo a la hora de estar leyendo cada una de las páginas de Piense y hágase rico, trato de ver si hay algún
falla, algún egoísmo que contradiga la antropología filosófica a la que todos hemos sido educados en el cristianismo, que de alguna manera pues es la palabra de Dios hecha vida, pero no lo encuentro. Realmente veo una, digamos, rectitud de intención de ver cómo el ser humano puede encontrar cada día más una plenitud. Bueno, él en este libro de Piense y hágase rico, de alguna manera hay dos líneas de acción o dos secuencias de forma de vida que de ser llevadas a la práctica, querido Radio Escucha, es impresionante el potencial que todos tenemos, pero que se va a desencadenar a través de esto, ¿verdad? Entonces, Napoleón Hill, dentro de otras cosas, habla primeramente de un deseo. Cuando hablamos de cumplir el propósito de vida, estamos hablando de qué deseo tengo yo de conseguir grandes cosas y de realmente vivir una vida de plenitud. Habla y también lo dice Steve de Anuncio, que la pobreza de cada persona de alguna manera tiene que ver con su falta de deseo y de alguna manera tiene que ver con esta falta de propósito y simplemente un poco dejarnos llevar por la circunstancia. Digo, aunque sabemos que hay efectivamente unas circunstancias que pueden arrollar al ser humano, pero también por otro lado tú ahora puedes poner en las redes sociales o en el famoso YouTube historias de éxito o historias de gente en las peores condiciones que salió adelante, casos de motivación impresionantes, y nos damos cuenta que efectivamente la pobreza, la escasez, como le llama Steve D'Annunzio, el paradigma de la escasez, bueno, pues tienen que ver precisamente con la falta de deseo, con los temores, incluso con el egoísmo, ¿verdad? Cuando solamente nos vamos hacia nosotros mismos, pues perdemos la base. Bueno, pues entonces dice, Napoleón Hill, que todo comienza con el deseo, todo comienza con una idea, todo comienza con un anhelo. Yo lo menciono incluso aquí en este librito que escribí en el 2015 de tu servidor, Sea Más, Logre Más, que la rueda que mueve al desarrollo de las personas son los anhelos, ¿verdad? Las aspiraciones positivas que debemos de tener todos, porque creo yo que si no comenzamos con un deseo, bueno, pues el propósito de vida va quedándose limitado y quizás tristemente lo hemos visto, quizás tú lo has visto, hay gente que puede pasar décadas de su vida y con un sinsentido, algunos llegan incluso a la depresión famosa que ahora está tan de moda y que es una plaga, pero bueno, trabajemos a través de este programa primeramente en fomentar un deseo de conseguir el propósito de vida que puede desempeñarse, como lo digo, en Sea Más, Logre Más, a través del ámbito profesional, a través del ámbito familiar y a través del ámbito personal. Estos deseos, ambiciones positivas, repito, van a ser el gran despertador de ir descubriendo y cumpliendo a la vez el propósito de su vida. Definitivamente, como adelanto a todo lo que te estoy comentando, cuando uno empieza a descubrir el propósito y acercarse a él, la plenitud, la alegría, el contento de que estamos avanzando en la ruta correcta llegará y te serenarás en tu vida. Sin embargo, si trabajas arduamente, sin un sinsentido y realmente no sabes a dónde vas y qué es exactamente lo que la vida te está pidiendo, pues obviamente llegará un momento que haya una ansiedad, una sequedad que te impida realizarte o que te impida cumplir lo que es el título de este programa, el propósito de tu vida. Bueno, ¿qué le sigue a un gran deseo, a una idea, a un propósito, a una ambición positiva, a una aspiración? Le sigue la fe.
Habla Napoleón Hills de una manera, a mí me parece impresionante, cómo la fe tiene que ver con unos mecanismos en el cerebro que también tienen que ver con las emociones, o sea, es decir, el ser, la persona, en la conciencia, es donde va, incluso él habla que es un tema químico en la mente, este tema de la fe. Obviamente estamos hablando de la fe humana, de la fe natural, pero también me llama mucho la atención cómo habla Napoleón Hills de que cuando el deseo y la fe y luego la autosugestión, de la cual hablaré ahorita enseguida, se conectan, él dice, con la inteligencia infinita, ¿no? Es decir, si lo dijéramos en cristiano, pudiéramos decir que cuando el hombre, el ser humano, tiene fe de que las cosas se pueden alcanzar, cree y pone todos los medios de que puede alcanzar un deseo que se ha propuesto, pero luego voltea hacia arriba y ve a Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y que podríamos decir que cumplan su propósito de vida. Bueno, entonces hay una fe que es la fe que nosotros recibimos en el bautismo y que definitivamente nos lleva a una gran plenitud porque vamos a estar haciendo lo correcto. Bueno, el desarrollo de la fe tiene que ver pues con las grandes emociones del ser humano, ¿sí? La fe es una gran emoción, el amor es una gran emoción, el sexo dice Napoleón Hills, es una gran emoción. Por eso el matrimonio cristiano ayuda, planifica la cuestión del propósito de vida. Habla Napoleón Hills de cómo la sexualidad lleva impulsos tan impresionantes que se pueden lograr cosas tremendas. Por eso, y también habla de cómo cuando el sexo sale de su sitio, lejos de llevarnos a una fuerza interior, nos va a debilitar. Maravillosa manera de exponerlo de Napoleón Hills, este tema del deseo y de la fe. Pero luego viene la autosugestión. Lo podemos platicar en negativo, ¿no? ¿Cuántas veces alguna persona que tú conoces está preocupada o tiene alguna inquietud y con mucha frecuencia decimos, no te sugestiones? Y es que efectivamente eso es lo que sucede. La sugestión es una idea clavada en el subconsciente que, dice Napoleón Hills, se clava, se instala a través de la repetición de palabras y de la repetición de la exposición a la que nosotros nos vemos inmersos con el contacto que queramos tener. Por eso, cuando tú te juntas con personas negativas y estás escuchando cosas negativas y estás rodeándote de ideas nefastas, negativas, que no te llevan a ningún lado, bueno, todo eso, si no salimos de ese ambiente, de ese contexto, se queda instalado en el subconsciente y la autosugestión, ¿sí? Es algo que no nos va a llevar a donde queremos, o por lo menos nos va a llevar a donde no queremos. Entonces, el deseo y la fe. Yo deseo conseguir una plenitud, un propósito, ¿sí? Creo en eso y luego lo instalo en mi subconsciente y empiezo a trabajarlo. Y entonces habla aquí, Napoleón Hill, repito, de esa conexión con el Creador, con Dios, con la inteligencia infinita, le llama a él, y también se lo dice Steve D'Annunzio. Y entonces, pues obviamente estamos en vías del cumplimiento del propósito de vida, ¿no? Entonces, qué interesante, mi querido Radio Escucha. Yo te invito a que inviertas en este libro de Piensa y hágase rico, que se escribió por allá, por los fines de los años 30, y me parece que Hills definitivamente ha dejado una obra práctica de cómo conseguir grandes cosas en la vida, porque para eso hemos sido llamados, para transformar la humanidad. También en otra parte de su libro me llama poderosamente la atención de que no podemos conseguir grandes cosas en la vida si no tenemos una gran rectitud de intención y ánimo de ayudar a toda la humanidad. Maravillosa forma de exponerlo. A mí realmente me ha gustado mucho, ahora que preparaba el programa, volverlo a leer, a releer
y poder encontrar para ustedes este resumen, ¿verdad? Estas ideas para animarte a que des el paso y realmente leas la obra completa de Napoleón Hill y vayas en fila al cumplimiento del propósito de tu vida. Bueno, pero no todo para ahí. Cuando yo tengo un gran deseo de algo, ¿sí? Y tengo la fe de que esto, o promuevo la fe, instalo la fe de que esto va a suceder, y comienzo al subconsciente a alimentarlo, ¿sí? Porque en el cerebro, digamos que es esa máquina que Dios nos ha dado, ¿sí? Pero no distingue entre poner algo positivo y algo negativo, ¿sí? Ya lo hemos oído muchas veces. Entonces la sugestión, la autosugestión es poner este deseo y esta fe, y entonces de esa manera luego viene la respuesta. Otra cosa, querido Radio Escucha, que me ha gustado impresionantemente, cuando el ser humano trabaja a estos tres niveles, en estas tres líneas, que van como una detrás de la otra, luego viene la respuesta, es decir, Dios, la humanidad, la naturaleza, el universo, de alguna manera, como lo quieras ver, pero nosotros, con la fe que tenemos en el bautismo, sabemos que es ese Dios que se volca en su criatura y le da una respuesta, pero la respuesta, dice Napoleón Hill, es a través de un plan, de una planificación organizada. ¿Para qué? Para poder desarrollar todo lo que está aquí. O sea, nada va a llegar de manera mágica, a no ser que sea un milagro. Eso es otra cosa, ¿verdad? También podemos desear curarnos, tener fe, pero también algo tenemos que poner nosotros, por lo menos esta parte, ¿sí? Pero viene un plan, que incluso ese plan podría ser ponerse en oración, ¿sí? Y ese plan que viene de todo lo anterior, bueno, pues nos lleva a la decisión y a la perseverancia. O sea que el plan, es decir, lo que sugiere, lo que propone y que ha sido comprobado de alguna manera por Hills, este autor, a través de su forma de vida, es que el propósito de la vida se consigue a través de estas sucesiones de ideas y que terminan siendo, querido de Radio Escucha, una definitiva forma de vida, ¿verdad? Desear, creer e instalar en el subconsciente esto. La respuesta, un plan, una manera, una certeza de que vamos por este camino, la decisión de ponernos en acción y luego una perseverancia definitiva para que podamos conseguir lo que tanto deseamos. ¿Sí? Aquí tiene que haber también, dice Hills, un ardiente deseo de conseguir algo, que pues definitivamente el propósito de su vida. Sabemos que el propósito universal es la felicidad, la plenitud, el gozo de sentirnos amados por Dios y poder pasar por haciendo el bien, pero también consiguiendo grandes cosas de todo tipo, materiales, espirituales, de todo tipo. Entonces, aquí está este primer planteamiento. Bueno, por lo tanto, yo en Sea Más, Logre Más, un poquito como un sándwich de estos dos autores maravillosos, yo me puse en medio porque definitivamente pues lo único que he hecho es poner en este libro algunas de las ideas maravillosas que he aprendido de otras personas, de otros autores. Bueno, pues creo yo que el paso número 1, ¿sí?, es tener una gran actitud. Si tú quieres tener una actitud correcta, definitivamente trabaja en lo que dice Napoleón Hill. Y esa actitud, guiada por unos valores, los valores universales, yo menciono a Stephen Covey y a la filosofía clásica que a lo largo de los siglos se ha mantenido, pues hay unos valores intrínsecos que tienen que ver con la naturaleza del ser, y que si esta actitud acompañada de los valores y de un enfoque en la vida, que también tiene que ver con lo que dice Napoleón Hill, pues definitivamente irás encauzando tu ser para que consigas grandes cosas en tu vida. Por lo menos yo lo he experimentado y lo he visto y lo he apoyado en mis sesiones de coaching con la gente, pero bueno,
plasmado en Sea Más, Logre Más, pues la actitud y los valores van nutriendo el ser, pero después el enfoque te lleva a hacer las cosas correctas, y si lo enriqueces con lo que dice Napoleón Hill, pues definitivamente yo creo que vas a estar muy entretenido, muy divertido y definitivamente muy enfocado en todo lo que tu vida de aquí al futuro va a significar si trabajas en esto. Bueno, yo en Sea Más hablo pues de que esta línea, repito, continua de aspectos de forma de ser, actitud, valores y enfoque, te van a llevar a tener objetivos y metas claras, ¿sí? Recordemos que una meta pues es un poco más a largo plazo y un objetivo es un aspecto específico que quiero lograr para que me lleve a la meta, pero también parecido al plan decisión y perseverancia de la cual habla Napoleón Hill, tenemos que construir los hábitos, ¿verdad? Yo cito en el segundo capítulo, en la segunda parte del libro que le titulo Haciendo lo Correcto, en el epígrafe, hablando de pues una concentración de una idea que concentra todo lo que estoy desarrollando, el punto, la frase, el pensamiento de San José María Escrivá en su librito Camino, en el punto 815, dice lo siguiente: si tú quieres de verdad ser santo, podríamos traducir, si quieres verdaderamente cumplir el propósito de tu vida, haz lo que debes, cumple el deber de cada instante, haz lo que debes y está en lo que haces. O sea, es ese enfoque, ¿sí?, de que tenemos que hacer lo que debemos, y es ese hábito de estar en lo que estamos y no en otra cosa, con distracciones y dejando que la mente divague, porque eso nos va a sacar de todo el plan que estamos desarrollando. Entonces, bueno, obviamente esto va a demandar un crecimiento en el ser, y que no es de otra forma, porque el ser, cuando se va alimentando, la mente se va alimentando de todas esas ideas correctas que te van a llevar a incentivar los deseos positivos de grandes cosas, y te demandarán una actitud, ¿sí? Un valor es la fe. Por eso me gusta esta gran coincidencia entre lo que yo he escrito y Napoleón Hill. Y luego el enfoque, que es la autosugestión, otra forma de hacerlo. También aquí cito en Sea Más, Logre Más, a Gary Keller en su estupendo, práctico, sencillo y profundo libro Solo una cosa. Enfóquese solo en una cosa. ¿En qué se tiene que enfocar usted, mi querido radioescucha? En el propósito de su vida, ¿sí? Y entonces esto lo llevará a descubrir grandes cosas de lo que está usted haciendo, y probablemente usted dé un giro al actuar de su actual existencia. Bien, entonces hay una gran similitud, pero yo quisiera ahora entrar en este maravilloso libro que es el Paradigma de la Prosperidad. Decíamos hace rato que Dios nos ha creado para la felicidad, que eso no quiere decir que no haya lucha, que no haya dificultad, y en la misma vencimiento de la lucha, de la dificultad, etcétera, encontramos también en el proceso la felicidad, ¿sí? Si no, pues no tendría sentido nada de lo que estamos diciendo, porque efectivamente nos vamos a encontrar en la vida obstáculos. Digamos que la vida siempre es de subida, ¿sí? Solamente paramos un momento y sentimos la gravedad que nos jala y no avanzamos. Entonces hay que ir siempre por el propósito, pero no nada más es llegar a la cima lo que nos ofrece el marco de felicidad, de plenitud y de logro en la vida, sino también es el hecho de caminar hacia allá. En Sea Más escribo esto que te lo he comentado en otras ocasiones. A mí me gusta mucho porque lo vi 5 veces. Yo con estas 5 hijas que Dios me ha dado, pues he visto cómo cuando ellas escribían su cartita al Niño Dios, el propósito era ese regalo que querían. Pero ya el hecho de escribir la carta y de esperar los días les proporcionaba
una gran ansiedad positiva, un entusiasmo. Incluso me gustaba ver cómo hacían sus planes de juegos con un juguete o con un regalo que todavía no llegaba. Bueno, pues eso pasa cuando nosotros vemos ese propósito de vida, de congruencia de nuestra existencia. Bueno, no tenerlo, qué caos en la vida. Y tenerlo y no avanzar hacia allá, pues también puede ser algo sinuoso. Pero, sin embargo, el ir avanzando, ¿sí?, ya nos va dando esta felicidad. Pero fíjate que entonces el propósito de tu vida, ¿sí?, que se pudiera ir descubriendo también a través de los anhelos auténticos, nobles, que todo ser humano tiene en el ámbito familiar, profesional y laboral. Bueno, ¿qué te parece que ahora se ha descubierto a través de lo que llama Steve D'Annunzio como el propósito del alma? ¡Wow! ¿Qué es esto del propósito del alma? Es decir, yo te animo a través del título del programa a que cumplas el propósito de tu vida, pero ¿qué pasaría entonces si descubrimos o entendemos que el alma es la parte superior del ser, ¿sí? Dice Steve D'Annunzio, nosotros no somos nuestra mente, nosotros no somos nuestro cuerpo, es decir, somos una integridad con el alma y con el cuerpo y con la mente. Somos todo eso, no una cosa desarticulada y separada. Entonces, cuando tenemos nuestro proceso de pensamiento, nuestro proceso de actuar, bueno, actúa todo el ser, pero si nosotros hiciéramos una desintegración de esto, entonces no podríamos conectar con el propósito del alma. Más bien, lo que propone Steve D'Annunzio en este paradigma de la prosperidad es que cuando nosotros como personas vamos descubriendo más allá del deseo, más allá simplemente del satisfacer ciertas necesidades, por eso cita Steve a Maslow, ¿sí?, si nos vamos subiendo en categoría de anhelos y deseos, ¿sí?, entonces definitivamente vamos a terminar encontrando el propósito del alma, ¿sí?, que se parece mucho a esto que he comentado, de que cuando el ser humano busca auténticamente aquello que quiere realizar, que es la razón de ser de su vida, el dar respuesta a esa famosa pregunta filosófica, ¿quién soy y para qué estoy aquí?, ¿sí? Entonces la respuesta no se dejará esperar y se instalará como el propósito del alma. Habla Steve D'Annunzio como el propósito del alma es realmente una cuestión que tiene que ver con todo lo que hacemos, se parece mucho también a lo que habla Napoleón Hill, y que es tener una fe impresionante en que lo que se va desenvolviendo en nuestra vida tiene una razón de ser. O sea, es decir, no hay ninguna casualidad, sino que tenemos un propósito que cumplir en nuestra vida y que el cumplimiento de ello es a lo que le llama Steve D'Annunzio, es el paradigma de la prosperidad. También es cierto, lo mencionan los dos autores, que a falta de propósito y a falta de descubrir el propósito del alma, entonces entramos en la zona del paradigma de la escasez. Y cuando se entra en el paradigma de la escasez, pues entran todo lo que quieras, el egoísmo, la pobreza no se refiere a la pobreza de espíritu evangélica, que es maravillosa, sino a la escasez, ¿verdad? Al no tener ni siquiera la miseria, los recursos necesarios, el egoísmo, repito, y todo aquello que va envenenando la parte, el interior del alma, y que lo único que va a terminar haciendo es obscurecer el propósito de vida que tenemos, y mucho menos lo cumpliremos. Y entonces es un gran fracaso, un gran sentimiento de que pues estamos aquí realmente en esta vida con un sinsentido, y claro, vemos gran sufrimiento, y esto no es lo correcto. Pero cuando se descubre el propósito del alma, entonces dice Steve D'Annunzio, la creatividad del ser humano se pone al servicio del bien y se pone al servicio de la humanidad. Entonces, por eso el paradigma de la prosperidad habla de que
de que cuando uno descubre el propósito del alma en su vida, entonces uno empieza a obtener grandes cosas, porque para eso hemos sido creados. Y todas esas grandes cosas que son bendiciones, ¿verdad? Habla Steve Descenso, es la respuesta, son esas bendiciones, porque nos conectamos, ¿verdad? Y entonces al conectarnos con respetuosamente, me parece, lo llaman la inteligencia infinita, pero a lo mejor faltó un poco de decir, Dios es el creador, es la inteligencia infinita, es el ser supremo, es la sabiduría. Entonces, bueno, el propósito del alma, pues evidentemente es una revolución que solamente la podemos conseguir nosotros mismos cuando vamos aspirando en ese escalar para ir más allá de la inteligencia, de la imaginación, y realmente ponernos en contacto con la parte más noble, más interior, que repito, Steve de Anuncio hace una distinción clarísima, me parece que también lo hace Napoleon Hills, de lo que es la mente y lo que es el alma. O sea, en la mente, donde está la imaginación, le llama Napoleon Hills, es el receptor, ¿verdad? El receptor el cerebro es el receptor de todo lo que nos rodea, pero también de lo que Dios nos quiere decir. Tanto de Anuncio como Napoleon Hills entran en el tema de la oración, de la plegaria. Ya me encanta cómo lo dicen los dos, porque la autosugestión es poner en el subconsciente esas peticiones a Dios de ese deseo y esa fe y todo esto que hemos platicado, pero Steve de Anuncio habla también ahorita con este acróstico de la palabra abril en inglés, April, ahorita te lo voy a leer, es increíble cómo es todo un itinerario que nos lleva también a rezar, a pedir, ¿sí? A pedir, pero fíjate, se pide con una fe, como Jesucristo se lo decía a quien le pedía algo, ¿verdaderamente crees? Sí, sí creo, tu fe te ha salvado, ¿sí? O sea, esto tiene una perfecta concordancia con lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar en su vida, en estos 30 años maravillosos, donde por eso la recomendación de leer los santos evangelios, porque ahí vemos lo que Dios nos dijo. O sea, Dios nos enseña todo esto, nos lo va explicando, quiere que cumplamos el propósito de vida. Pero bueno, han pasado 20 siglos, y vemos ahora a la muchachada sin fe y que quieren resolver las cosas tecnológicamente hablando y con un lenguaje que hacen a un lado todo este tema que es tan importante y que es trascendente porque es antropológico, o sea, tiene que ver con cómo estamos hechos y diseñados. Bueno, el propósito del alma, que es la parte más elevada a la que podemos aspirar los seres humanos, nos hacen ser, nos convierten o nos deben convertir en un ser impulsado por una misión. Un ser impulsado por una misión. Es decir, cuando una persona, ¿sí?, descubre el propósito de su vida y hace todo esto, irá en franco camino para conseguirlo, ¿sí? Y entonces se convierte en un sim, en un ser impulsado por una misión, ¿sí? Y entonces aquí me permito leerte que un ser impulsado por una misión, ¿sí?, tiene muchísimo más que ver con un programa impresionante de trabajo que te lleva a vivir de una manera distinta. Te lo voy a leer aquí. Es un programa realmente práctico y sencillo, pero que te va a llevar, aquí está, aquí está, ¿sí? Cuando tenemos una ausencia de todo esto, nuestro ser es impulsado por el miedo, ¿sí? O sea, el miedo es algo bueno en el sentido de que nos defiende del entorno, ¿sí? Y nos lleva al siguiente paso. Después del miedo
La conciencia debe ser impulsada por un deseo, como lo dice Napoleon Hill, ¿sí? El deseo de cosas. Pero donde tenemos que tener cuidado, nos advierte Steve D'Annunzio, es que si no planteamos todas las cosas con los valores y no conectamos con el propósito del alma, entonces nos podríamos mover por el orgullo, ¿sí? Desear cosas, pero simplemente por una satisfacción interior, olvidándonos del contexto exterior, del servicio y del amor a los demás. Y luego viene el ser impulsado por una misión, ¿sí? El impulso de una misión es lo que nos lleva a un gran crecimiento. Y termina diciendo que el propósito del alma es ser impulsado por el amor. ¡Qué maravilla, querido Radio Escucha! Y porque el tiempo va corriendo. ¿Cuánto tiempo nos queda, Ariel? 10 minutos. Qué bueno que nos quedan 10 minutos porque te quiero platicar a qué se refiere Steve D'Annunzio. Sí, ya no lo pude escribir aquí en la hoja de rotafolio, pero ¿qué quiere decir esto de april, verdad? Sí, y es nada menos y nada más esto, sí. La A de compromiso con la conciencia. Efectivamente, mi querido Radio Escucha, de alguna manera lo que es estar en la línea de fijarnos en el propósito del alma y cumplirlo, no es otra cosa más que vivir con una conciencia de hacia dónde vamos y no perder el norte y tener ese enfoque que tenemos que hacer. Si no lo hacemos así, entonces vamos a olvidar la misión, no estaremos impulsados por una misión. Por eso es la autosugestión, ¿verdad? Instalar en el subconsciente, esa es la autosugestión, todo lo que tiene que ver esa misión y ese propósito por el cual nos tenemos que mover, ¿sí? El P, ¿sí? Tiene que ver con patrones, la interrupción de los patrones. Aquí habla Steve D'Annunzio de cuáles son las palabras que nosotros tenemos que repetirnos para que cuando hay una idea negativa, inmediatamente desplazarla por una positiva. Cuando hay un sentimiento, por ejemplo, seguramente lo has experimentado, como de desaliento, como de quizás de agotamiento, o a lo mejor de miedo o de inseguridad, ¿sí? La inseguridad de repente aparece, ¿sí? Por una serie de circunstancias que nos descontrolan, etcétera. Entonces ahí tiene que haber un patrón de interrupción para que no nos saque de esta misión conectada con el propósito del alma, ¿sí? Y que ya debió haber sido instalada en la mente consciente, en el subconsciente que después se irá a la conciencia. Declaración de la realidad, que sería la R. ¿Qué es este tema de declaración de la realidad? Bueno, vivir parecido a la conciencia. La conciencia es el compromiso con la conciencia es estar siempre alerta, pero en la declaración de la realidad es qué tanto, y lo menciona Napoleon Hill, qué tanto los deseos y la fe las pongo por escrito. Por eso hacer ese ejercicio que alguna vez te he recomendado en otro programa de escribir tus metas a largo plazo, el ejercicio de ponerlo y plasmarlo por escrito, ¿sí? Tienen que ver con la declaración de la realidad. Luego viene, y aquí es donde este paralelismo interesantísimo, ¿sí? La oración instantánea, ¿sí? O sea que nosotros cuando decimos repite cosas positivas, pues es cierto que programamos el ser para hacer cosas positivas, pero va más allá Steve D'Annunzio, porque dice, mejor di una oración instantánea que conecte con tu propósito del alma y te mantenga con un fervor que te lleve o te saque de lo que te está distrayendo y te lleva al plan. Es lo que nosotros en nuestra costumbre, en nuestra fe católica conocemos como las jaculatorias, ¿no? Si cuando nosotros decimos una jaculatoria, refiriéndonos a la Virgen, por ejemplo, Ave María Purísima, o por ejemplo cuando decimos Dios nos ayude, o pedimos una bendición, etcétera, nos vamos a lo que es la oración instantánea. Y por último, habla Steve D'Annunzio de la meditación del amor. Es decir, considerar, ¿sí?, que a final de cuentas
en el propósito del alma se conjunta el descubrir la razón de ser de mi vida y lo que Dios quiere de mí, ¿sí? También aquí pudiéramos, de alguna manera yo algo menciono en el libro de Sea Más, Logre Más, el tema de la vocación, ¿sí? Todo ser humano tiene una vocación, hay una vocación universal a cumplir el propósito del alma, que es la felicidad, ¿sí? El llegar a fundirnos con Dios mismo a través de todo el ejercicio de nuestra vida. Esa es una vocación universal. Pero luego hay una vocación específica, ¿sí? Que es la que nos distingue en el actuar diario de unos con otros, ¿sí? Por ejemplo, una persona que escoge o que ha descubierto su propósito del alma con la decisión a la vida consagrada, pues esa es la vocación específica que tiene para vivir, a final de cuentas, la vocación universal, que es el propósito del alma, repito. Y también por eso decimos que el matrimonio es vocación, porque a través del matrimonio cumplimos el propósito del alma, y por eso hay una apertura a la vida y los hijos llegan sin miedo, mi querido radioescucha, sin temor de que si son muchos, de que cómo los mantendré, de que si... Y no se deje influenciar, no es más que una idea negativa, como dijera Napoleón Hill, de que ya hay demasiada gente en el mundo y de que no vengan hijos porque no sé qué, no, esas son ideas auténticamente retrógradas y que van en contra del propósito fundamental de vida o propósito del alma. No, al contrario, en el matrimonio pues encontramos una vocación específica para que esto se pueda llevar a cabo en plenitud y transmitirlo evidentemente a los hijos y a las hijas. Bueno, pues qué emoción, qué alegría qué júbilo debemos de experimentar cuando descubrimos todas estas cosas. Bueno, pues ya un poquito a manera de resumen, veamos las secuencias que en el libro de Piense y Hágase Rico nos hace Napoleón Hill de deseo, fe y autosugestión. Escúchate el programa desde el principio para que lo puedas ver. Plan, decisión y perseverancia, que es la respuesta a nuestras plegarias, la respuesta a lo que yo deseo tiene que tener una respuesta, y aquí está plan, decisión, perseverancia. Actitud, valores y enfoque, que es ese trabajo en el ser para que hagamos las cosas correctas, ¿sí? Y tengamos metas y objetivos y hábitos en este círculo o en esta, le llamo yo el esquema redundante de desarrollo. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a construir más y mejores cosas en la vida. Y luego, entender que el ser humano, en la coincidencia de las grandes religiones, es descubrir el propósito del alma. Nosotros en nuestra fe católica pues lo tenemos clarísimo, y es lo que decía, esa vocación universal a la santidad o al propósito de vida es el propósito del alma, ¿sí? Y entonces nos convertiremos, dice Steve D'Annunzio, en un ser impulsado por una misión y viviremos esta conciencia, esta libertad de la conciencia para poder manejarnos. De una u otra manera, desde los tiempos evangélicos, esto ha sido expresado por las cartas de San Pablo, por los mismos evangelios, y ahora ya con un lenguaje aterrizado a nuestros tiempos, pues aquí tenemos estos autores que nos hablan de estas maravillas. Mis queridos radioescuchas, pues hemos llegado al final de este programa, lo he preparado con muchísimo cariño, he reutilizado todos estos conceptos de los libros que he leído y también de este acompañamiento que yo tengo con todos aquellos que depositan su confianza en un servidor. Pues espero que este programa y este esquema realmente te sirva y te lleve a acciones muy concretas. Pide la ayuda que necesites, ya sabes que me puedes localizar, estoy a tus órdenes en joaquinpardavé.com.mx y aquí en Valora para servirte con muchísimo gusto. Pues nos escuchamos la próxima semana, vamos a tratar de ir aterrizando más este tipo de ideas para que consigas más en tu vida, y como decimos aquí en Valora, con la mirada en el cielo y los pies en la tierra. Se despide de ti con mucho cariño, Joaquín Pardavé, el coach, a tus órdenes. Gracias.